Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que se encuentran en la fiel sintonía de Telenorte, voz e imagen de nuestra gente. Como cada miércoles nosotros acompañándolos en este horario de 6:30 de la tarde para compartir con todos ustedes lo que es tema de salud. El día de hoy les invito a que me acompañen durante estos minutos, que sea partícipe a través de nuestras preguntas. Nosotros vamos a estar conectados leyendo todos sus mensajes de texto. Nuestro número va a estar apareciendo en pantalla. De igual manera, amigos televidentes, yo les invito a que se conecten a través de la plataforma de Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente. Voy a leer cada uno de los mensajes de texto que ustedes nos hagan llegar para que se conecte con nosotros. El día de hoy tenemos un programa bastante especial, como siempre, abordando con nuestros médicos, compartiendo con ustedes, sobre todo para el bienestar de su salud. Y tengo el agrado de que se encuentre conmigo por acá el doctor Kenner Rojas Flores. Él es especialista en pediatría y va a estar conversando con nosotros. Mucho gusto, es un placer, como siempre, tenerlo por acá. Ya lo habíamos tenido en una ocasión, pero esta vez a través de nuestras pantallas. Claro que sí, buenas noches, y Dania, por la invitación que nos ha hecho y siempre a la orden para compartir información con todo nuestro público. Que eso es lo importante, nosotros siempre estamos procurando el bienestar de cada uno. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los consentidos del hogar. Como siempre he dicho, los niños que son tan delicados y que requieren un mayor cuidado, y precisamente vamos a estar hablando de un tema bastante común como lo es la anemia, que en el caso de ellos, que son un sector bastante vulnerable, los puede afectar mayormente. Así es. Hablar de anemia en la consulta pediátrica, es tan frecuente. De hecho, es la principal causa de consulta hematológica que nosotros tenemos en nuestros consultorios, y más que todo es por la preocupación que la enfermedad conlleva hacia los padres de familia, tomando en consideración el hecho de que nadie quiere tener a un niño, a un bebé incluso, que tenga anemia y que crezca con ese problema de salud. Realmente es un problema de salud pública, pero que es algo que con mucha información, con paciencia y con un adecuado seguimiento y tratamiento se puede resolver. Es importante lo que usted dice, porque bien lo decía, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, el bienestar de ellos, y creo que cuando todos tienen un problema de salud es algo por qué preocuparse, por qué alarmarse. En el caso de la anemia creo que se puede presentar en los niños, y en muchos de los padres no tienen cómo identificar qué tipo de enfermedad o qué padecimiento pueden tener. Así es, para hablar de anemia, lo elemental es saber lo que es una anemia, porque normalmente los papás mandan a hacer un examen de biometría hemática y ven el hematócrito, y con el hematócrito se van. Realmente, para nosotros poder hablar de anemia tenemos que tener claramente la definición de ella, que está realmente dada por lo que es la hemoglobina, la disminución en la concentración de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre, que se une de hecho a la célula propiamente de la sangre, que se llama hematía, y es lo que ayuda o facilita el transporte de oxígeno. En dependencia de qué tan bajo se encuentran los niveles de hemoglobina, podemos clasificar la anemia, pero en sí, como anemia, incluso hay varias clasificaciones. La que normalmente nosotros solemos utilizar es la clasificación fisiopatológica, es decir, de acuerdo a la presentación de la enfermedad, que son anemias regenerativas y arregenerativas. En el caso de las anemias de regenerativas, principalmente son cuando hay hemorragias o cuando hay anemias hemolíticas, que el mismo cuerpo tiene algún factor inmunológico que destruye la propia célula de la sangre y tiene un comportamiento clínico específico. Y en el caso de las anemias regenerativas son las más comunes, de hecho, y dentro de ellas se encuentra la anemia ferropénica, que es la anemia más común en las poblaciones pediátricas a nivel mundial. Es importante conocer qué factores, doctor, conllevan a que se presente la anemia en un niño, porque por lo general nosotros decimos ya con la leche materna, una alimentación sana, pero ¿por qué se presenta este tipo de enfermedad en los niños? Bueno, recordemos que la formación de la hematopoiesis, que es el proceso a través del cual se da la formación de sangre en los niños y en todas las personas en realidad, la hematopoiesis se da desde las 3 o 4 semanas de gestación, desde edades muy tempranas, desde el embarazo. Posteriormente, al nacimiento, hay una disminución de la producción de hematopoiesis por parte del hígado del bebé, y quedamos más con una función de médula ósea. Por eso, simplemente el hecho de nacer ya es un factor de riesgo, lamentablemente, para anemia, pero es una anemia fisiológica. Fisiológica significa normal, es decir, que los niños, más o menos en los 2 primeros meses de vida, pueden presentar una anemia normal, una anemia de transición entre la etapa de la vida fetal y luego la vida de lactante, pero que posteriormente se va a ir mejorando los valores de la hemoglobina hasta valores normales. El
el factor que tenemos ahí nosotros importante para no agravar esa condición que es normal es la alimentación, exclusivamente con lactancia materna. Es cierto que hay ciertas situaciones que impiden la lactancia materna y eso es lamentable, pero sí se puede manejar. En este caso, pues no dar una lactancia o dar una lactancia que sea interrumpida es lo que condiciona el que se agrave hacia las próximas edades en meses de los lactantes a este proceso de anemia. Un tema bastante importante también con los niños que ya están en crecimiento, lo que es la alimentación, porque en muchas ocasiones también sabemos que hay que darle un gustito a los niños, como por así decirle, algo especial. Pero ¿qué hay del consumo de golosinas? ¿Cómo afecta esto realmente en la alimentación para que pueda producir lo que es la anemia? De hecho, en el caso de las golosinas, recordemos que esto es más que todo de competitividad. El hierro es un elemento, es un metal que realmente nosotros cuando lo ingerimos no somos conscientes de que hay ciertos alimentos, ciertos componentes que nosotros tenemos en nuestra dieta, de que más bien empeoran o evitan que se absorban. En el caso de las golosinas, pues estas tienen competitividad de selectores a nivel celular, y esto es lo que provoca de que un niño que consuma muchas golosinas no tenga incluso el aporte suficiente de hierro. Aparte que las golosinas, por ser simplemente azúcares, generan un estado de saciedad en los niños que posteriormente les va a impedir que se alimenten. Y un niño que está saciado no quiere comer, y el niño que no quiere comer ya es otro problema sobreagregado, porque aparte que solo damos golosinas, damos grandes cantidades de azúcares, no damos, cuando el niño ya está en el tiempo de comer, los nutrientes que él realmente necesita para la adecuada nutrición. Hay muchos mitos y realidades hoy en día sobre qué producen ciertos enfermedades, y la anemia no es la excepción. Hablemos, por ejemplo, un poco acerca de esto. Emociones como el estrés, la ansiedad, ¿pueden provocar este tipo de enfermedades en los menores? Bueno, de hecho, en los menores no está documentado de que se presente anemia por estas razones. De hecho, la principal causa de anemia son carenciales, y cuando son carenciales nos referimos a que están realmente vinculadas con la alimentación del lactante, no con su estado ambiental en realidad. Anteriormente también, doctor, me comentaba los diversos tipos de anemia que están. Hablemos un poquito acerca de la intensidad. También me mencionaba que hay unas que son ya comunes, pero, o sea, esto me imagino que puede conllevar a terribles consecuencias. Claro que sí. De hecho, pues la clasificación de las anemias, como mencionamos anteriormente, es de acuerdo a la presentación de la cascada de la enfermedad, pero incluso para hacer una clasificación nosotros necesitamos los exámenes de laboratorio previamente solicitados y muy bien estructurados. ¿Es necesario el examen de sangre, doctor? Claro que sí. De hecho es nuestro primer peón de batalla como gama de exámenes, porque en realidad una biometría hemática, pero que sea completa y que sea bien estandarizada, bien regulada, es lo que nos da primero la primer pauta, el primer paso para nosotros poder sospechar que hay una anemia, principalmente la biometría hemática completa. Sin embargo, cuando ya tenemos un paciente que ya tenemos un diagnóstico de anemia solamente por el valor de hemoglobina, es necesario realizar otro tipo de exámenes como el frotis periférico o extendido periférico, que es más específico y nos va a ayudar a clasificar más el problema, porque nos va a permitir identificar la célula de la sangre y esta célula verla, el tamaño y la coloración, que eso nos da muchísima información en base a la edad, el sexo y el estado, pues incluso hasta el nivel del mar del paciente. Tienen sus variaciones, pero realmente una biometría hemática completa más un extendido periférico, y ya en algunos casos de severidad o cuando no hay respuesta al tratamiento, hacer indicadores de metabolismo del hierro. ¿Cómo los padres pueden identificar algunos de los síntomas en los hijos a través de comportamientos, señales en su cuerpo, para decir, doctor, y llegar hasta la determinación o diagnóstico que tiene anemia? De hecho, la anemia no produce síntomas, y los síntomas que producen son subclínicos. De hecho, no los logran identificar, pero por cultura general nosotros en nuestras poblaciones hemos sabido manejar, identificar ciertos síntomas, como por ejemplo cuando ya dicen que el niño tiene mucho sueño, que solo pasa dormido, o que no quiere comer mucho, que se ve palidito, que esos son signos de alarma, y signos y síntomas de la anemia como tal. Pero en realidad los síntomas de la anemia son bastante subjetivos, es decir, que a como pueden, no pueden ser. Recuerdo yo de nuestra infancia que nuestros papás a cada rato nos revisaban la mucosa de los ojos, la conjuntiva, para ver si nosotros si estábamos amarillos, si estábamos pálidos, pero en realidad es muy poco confiable
de que eso sea el indicativo para anemia. Pero por lo general, la palidez de las mucosas, la palidez de la piel, incluso la palidez del lecho unguial de las uñas, es lo que nos condiciona y nos permite nosotros sospechar la posibilidad de que exista una anemia en ese paciente. Eso en el caso de una anemia ferropénica, pero hay incluso otros tipos de anemias como la anemia megaloblástica, que la coloración de la piel e incluso el pelo se pone más quebradizo, más ralito. Eso también nos orienta de que hay una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico incluso, que también nos puede conllevar a una anemia. Entre otros de los síntomas, doctor, que mencionaba, no sé si esto sea mito o realidad, y me gustaría que lo aclarara para todos aquellos televidentes que nos están viendo. Entre ellos habla acerca de la caída del cabello, uñas bastante frágiles y también sangrado de narices. ¿Esto es cierto o es un mito? Bueno, en realidad sí se pueden encontrar esos signos y síntomas en pacientes anémicos, pero están más relacionados con deficiencias de otro tipo de vitaminas o minerales como el cobre, selenio y no solamente del hierro. Pero en realidad el sangrado está estrechamente vinculado porque sí puede provocar hemorragias en el caso de las anemias, pero cuando están en estados muy severos. Y de hecho para eso nos sirve también el extendido periférico, porque podemos observar toda la serie hemática, no solamente ver la célula como tal de si está o no vinculada con el hierro, sino que podemos ver todo en realidad. Cuando nosotros hablamos de anemia y cuando ya nosotros hablamos de lo que es leucemia o posiblemente un cáncer en la sangre. Bueno, ahí sí es un poquito como más profundo, porque va a depender de la edad del paciente. En el caso de pediatría nosotros no tenemos un valor estándar como ya en el caso de los adultos, sino que desde el nacimiento podemos encontrar niños que tengan valor de hemoglobina desde 16.5 a 18.5, que son valores muy altos, y en el transcurso de su etapa de desarrollo vemos de que van disminuyendo mucho los valores de la hemoglobina hasta acentuarse a 12.5 hasta 13.5, pero va a depender de la edad del paciente. Cada paciente se tiene que individualizar y se tiene que observar muy bien e indagar muy bien en la historia clínica para hacer el diagnóstico de la anemia. Hablando un poco también siempre de lo que es la intensidad y la anemia a nivel general, me voy a salir un poquito del tema porque también estamos hablando y los infantes, ¿de qué va a depender la intensidad? Anteriormente también nos mencionaba algunos índices, pero en el caso de hombre o mujer, ¿difiere lo que es el dolor? En el caso del hombre o de la mujer, ¿no tiene nada que ver el dolor por el sexo que sea o siempre igual afecta de igual manera? De hecho, sí hay más propensión en el caso de los varones a tener anemia, principalmente por el efecto hormonal que provoca la testosterona, pero este efecto se logra potenciar más cuando los pacientes ya son adolescentes o están entrando en la etapa de la pubertad. Hablando un poco acerca del tratamiento, sabemos que muchas personas hoy en día lo que hacen es googlear, irse al famoso Google y a buscar alternativas, recetas, implementar los famosos tónicos, los té, buscar cómo recuperar al niño de alguna manera, pero vemos que en muchas ocasiones esto también puede ser contraproducente, doctor. En este caso, ¿cuál sería la mejor manera de tratar a los niños que tienen este padecimiento? Muchas de las medidas que nosotros tomamos en nuestros hogares, obviamente lo tomamos como para medidas de salvaguardar, de decir, mi niño tiene anemia, esto me preocupa mucho y yo busco y hago qué hacer con él. El problema es que muchas de esas cosas no resuelven. ¿Por qué? Por ejemplo, la gente administra vitaminas o administra hierro, pero si no tenemos el cuidado de la administración del hierro, porque como lo mencioné anteriormente, es un metal muy delicado que se puede quelar con cualquier otro mineral que haga competitividad, principalmente el calcio, eso realmente puede perjudicar posteriormente al paciente y va la anemia a continuarse. Tocábamos el tema de las leucemias anteriormente y eso sí es bastante importante saberlo, porque para nosotros los pediatras la leucemia es una enfermedad muy simuladora, de hecho así la llamamos, porque se puede manifestar y puede aparecer de diferentes maneras y tiene aproximadamente 5 síntomas o 5 síndromes que son los que con nosotros podemos sospecharlo, y el síndrome anémico es uno de los principales síndromes que se vinculan a leucemia, perdón. No significa que todo paciente con anemia va a evolucionar a una leucemia. Tiene que haber una predisposición genética, afecciones del ambiente, pero realmente todo niño que tenga una anemia, que esté en tratamiento con anemia con hierro, en el caso de la anemia ferropénica, pero que no observemos respuesta, no es que vamos a estar cambiando y presentaciones de hierro y dosis, no.
hay que realmente hacer un extendido periférico, porque ya teniendo un síndrome anémico, el extendido periférico nos va a arrojar mucha más información, muchas más características de otro tipo de células que nos son muy útiles para hacer el diagnóstico diferencial de una leucemia. Me gustaría que habláramos un poco acerca de la importancia del hierro, de la vitamina B12 y del ácido fólico, principalmente como para contrarrestar un poco esta enfermedad. ¿Qué papel juegan? Claro, en el caso del hierro está más vinculado con la anemia ferropénica y de hecho por eso se llama ferropénica, porque los niveles de hierro se encuentran bastante disminuidos. En este caso la terapia es hierro elemental, hierro puro, pero hay diferentes presentaciones de acuerdo a los laboratorios. Hay sulfato, hay gluconato, hay aminoquelado y realmente todos funcionan siempre y cuando se lleve la mejor vigilancia. En el caso del ácido fólico y la vitamina B12 producen otro tipo de anemia, principalmente las anemias megaloblásticas o de células gigantes, que estas también son anemias carenciales. También hace falta vitamina B12 en la dieta del lactante, principalmente en aquellos niños que son propensos a una alimentación de muy poca calidad o que sea de muy poca variedad. Condiciona que ellos tengan deficiencia de la vitamina, y esta vitamina, por ende, al unirse al factor intrínseco que se encuentra en el ácido gástrico, no va a hacer su función a nivel intestinal y vamos a caer en decadencia, que al final de cuentas siempre va a tener la misma presentación clínica, pero la causa va a ser otra. En el caso si es un niño que tiene una deficiencia por vitamina B12, y damos una terapia con hierro, no vamos a resolver la anemia, porque el problema está en resolver vitamina B12. En cambio, y caso contrario, si es una anemia megaloblástica y estamos dando hierro, nunca vamos a tener terapia. Y es ahí cuando, si no damos la orientación adecuada, si no hacemos las investigaciones pertinentes, podemos fallar y prolongar una enfermedad de un paciente que, aunque no va a ser mortal, sí puede traer grandes complicaciones a largo plazo. Siempre hablando acerca del bienestar de la salud, doctor, es importante que conocer, como dice la popular frase, toda acción tiene una reacción. Así es. En este caso, toda enfermedad también puede conllevar a una terrible consecuencia. Háblenos un poco acerca de cuáles son esas que se pueden presentar o qué partes del cuerpo se pueden ver afectadas por lo que es la anemia. De hecho, en el caso de la anemia, lo que más se compromete es el transporte de oxígeno hacia todos los órganos del cuerpo, porque de hecho la hemoglobina, que es la que nosotros medimos y se encuentra disminuida en la anemia, es la que se encarga de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo y luego transportar el dióxido de carbono hacia el exterior. Cuando tenemos algunas de estas deficiencias o cuando el paciente ya tiene una anemia instaurada y dependiendo de la severidad, si no intervenimos adecuadamente, puede presentar un cansancio, demasiado adormecimiento, y no es más que por la falta de oxigenación adecuada. Y aparte de que todos los órganos comienzan a acostumbrarse a vivir en un medio ácido porque no le está llegando el suficiente aporte de oxígeno, y puede presentar un daño en el cerebro, corazón, hígado y riñón principalmente. Me gustaría que le diéramos respuesta a una de las preguntas recurrentes que en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado. ¿Qué pasa si una persona, en este caso un infante, tiene anemia? ¿Se cura del todo o es posible que vuelva a tener este padecimiento, doctor? Es difícil curar una anemia cuando no se tiene conciencia de la alimentación del paciente o de su tratamiento. Ninguna anemia se recupera en 15 días ni en un mes, porque siempre cuando tenemos un paciente con anemia tenemos que pensar en la cantidad de hierro que está circulando y los depósitos de hierro que tenemos en nuestro organismo, que principalmente son hepáticos o también en médula, sino que tenemos que dar una terapia prolongada de incluso hasta 3 a 6 meses, a veces con tratamiento. Es bastante riguroso el seguimiento, pero al final siempre funciona. Si un paciente logramos restablecer la anemia, pero se descuida la parte nutricional, y es lo que suele suceder cuando los niños ya tienen 4 a 6 años, entonces es posible que vuelva a aparecer el cuadro de anemia. Siempre tenemos que, el cuerpo siempre consume inicialmente el hierro que se encuentra en sangre y posteriormente consume el de depósito. Entonces tenemos que administrar bastantes hierros, bastantes folatos y vitaminas en la alimentación, hacerlo lo más variado posible para evitar llegar a estas carencias. Y algo muy importante que hay que decir, que es muy recurrente, que en muchas ocasiones los niños tengan desgano, no tengan ganas de comer, y que nosotros quizás con tal de complacerlos dejamos que eso suceda y no tenemos, o sea, como conciencia de las consecuencias que esto puede tener, y una de estas puede ser este tipo de enfermedades. La alimentación, como bien lo decía doctor, es algo muy importante. Por ejemplo, hagamos una organización de los alimentos que una persona con anemia debe consumir.
De hecho, los alimentos que más se recomiendan son las carnes rojas, porque muchas veces nosotros tenemos ¿En niños es recomendable? Claro que sí. De hecho, es la principal fuente de hierro, son las carnes rojas, de hecho, porque en el músculo de los animales es donde nosotros tenemos pues la cantidad de hierro suficiente. Una onza de carne puede aportarnos hasta 6.5 miligramos de hierro, que eso es bastante importante.